Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 21 de enero de 2018, nuestro hermano Sean sigue en el capítulo 17 de Hechos, donde Pablo recibe una invitación de predicar a los filósofos más importantes en Atenas. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio a gente que no conocen o creen en la Biblia? Pablo nos muestra. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano Sean. ¿Cuántos tienen hambre por la palabra? Entonces, abren sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a seguir en el viaje con Pablo. Recuerda que la semana pasada Pablo había llegado a la ciudad de Atenas. Y ahí entró, predicó en la sinagoga, y después fue al mercado y recibió una invitación especial de los epicúreos, los estoicos, de venir a la colina Marte, al Areópago, para compartir con ellos el mensaje que estaba predicando. Entonces, en esta mañana vamos a ver cuál fue el mensaje, cuál fue la prédica de Pablo a los atenienses. Si tiene su Biblia, es Hechos capítulo 17, vamos a estar en el verso 22. Hechos 17, verso 22. Si no tiene su Biblia, aquí en la pantalla pueden seguir juntamente conmigo en inglés o español. Entonces comenzamos el verso 22. Pablo recibió la invitación y dice, entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. A aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De un solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera, aun a tientas, palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también ha dicho alguno de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Y cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aquí vemos una prédica muy distinta del apóstol Pablo. Y él realmente hizo algunas cosas para agarrar, para captar la atención de su audiencia. Yo estaba leyendo en esta semana un estudio hecho por Microsoft, una de las empresas más grandes de computadoras, y ellos estaban diciendo que por el uso continuo de la tecnología en nuestras vidas, que nuestra capacidad de atención
ha menguado a solo 8 segundos. Esto es algo preocupante para los predicadores. 8 segundos. Entonces, hermanos, si quieren cerrar sus ojos, oremos y nos despedimos, porque yo creo que ya terminó. No, vamos a seguir y yo quiero que presten mucha atención, pero sí vemos la importancia de captar la atención de la gente. En la semana pasada hablamos acerca de la etiqueta evangelística. Esto es decir, cómo debemos tratar a las personas cuando queremos compartir el evangelio o el mensaje de salvación. Y aprendimos algo muy importante, de que si no tratamos bien a las personas, entonces no se van a quedar oír lo que queremos decirles. Si no lo respetamos, si no lo tratamos con mansedumbre, con humildad, entonces no les va a importar lo que queremos decirles. Hoy en el capítulo 17 vamos a investigar cómo transmitir el mensaje del evangelio específicamente a personas que no conocen la Biblia o personas que no creen en la Biblia. Recordamos que la costumbre del apóstol Pablo siempre era de entrar en una ciudad y primero fue a la sinagoga, es decir, la iglesia de los judíos. Incluso en Hechos, el mismo capítulo en verso 2, allí dice que él, de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos, los judíos, y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Él siempre fue a predicar basándose en las Escrituras, pero ahora Pablo enfrenta un obstáculo. Los griegos no conocen las Escrituras. Los judíos fueron enseñados desde niñez las Escrituras. Conocían las historias, el arca de Noé, Adán y Eva, David y Goliat. Conocían los 10 mandamientos. Ahí ellos conocían las Escrituras, creían en las Escrituras y ellos entonces creían en Dios. Pablo no tenía que ir allá, entró directamente con Jesús como el Mesías. Pero ¿cómo se predica a paganos? A gentes que nunca han oído la palabra de Dios, o que no creen en la Biblia, que son fábulas o cuentos de hadas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando queremos compartir el evangelio, pero la gente con quien estamos compartiendo no conocen o no creen en la palabra de Dios? Y es por eso que tenemos grabada esta prédica tan bonita aquí en Hechos 17, porque Pablo nos va a mostrar. Y la primera cosa que Pablo nos demuestra cuando queremos compartir nuestra fe es esto. Primeramente, tenemos que observar antes de hablar. Tenemos que observar a la gente antes de hablar. Hechos 17, 22 y 23 demuestra, dice, hombres de Atenas, observo, dice Pablo, repite conmigo, observo, que son de los más religiosos en todas las cosas, pues mientras pasaba y miraba, diga, pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo primeramente observó cuáles eran las creencias de los atenienses para entender en qué estaba puesto su fe. Él pasaba ahí por las calles de Atenas y, como dijimos el domingo pasado, había tantos dioses, era como un bosque de ídolos y de altares, que era más fácil encontrar un Dios que un hombre. Entonces Pablo observa, mira, y se nota algunas cosas impresionantes. Nota que son muy religiosos. Nota que tienen muchos dioses y que tiene un altar específicamente a un Dios no conocido. Y esto nos enseña de antes de compartir el evangelio con alguien, tenemos que observar en qué está puesta su fe. ¿En qué creen? ¿Son ateos? ¿Son agnósticos? ¿Son hindús, musulmanes o mormones? Tenemos que descubrir las creencias de alguien antes de poder comunicar efectivamente
el mensaje de salvación. ¿Creen ellos en la teoría de evolución? ¿O creen en extraterrestres? ¿O en nada? Y podemos preguntar, ¿crees tú en Dios? Pero entonces, especialmente en nuestros tiempos, hay que preguntar, ¿cuál Dios? ¿El Dios de los musulmanes? ¿El Dios del universo que mora dentro de todo, de la nueva era? ¿O un Dios personal? En el mundo hay muchos dioses en cosas que la gente adoran. Entonces, antes de poder compartir, tenemos que lograr contestar esas preguntas. Y es muy importante que observamos, y es por eso, porque observamos para edificar un puente. Y es un puente de entendimiento hacia ellos. Queremos lograr entrar al mundo de ellos. Pablo, en su observación, descubrió un altar a un Dios no conocido. Dentro de esa gran muchedumbre de dioses, él encuentra ese altar y él lo usa para edificar un puente a llegar a donde ellos están en su entendimiento. Cuando queremos compartir con alguien, es muy importante que hacemos un puente para conectarnos a sus vidas. Un punto de conexión en la vida real de ellos. Algo que tenemos en común. Pablo los habló sobre un altar de un Dios conocido porque observó que eran muy religiosos. Entonces, hablar de la religión les iba a llegar, les iba a llamar la atención de ellos. Entonces, cuando hablaba de cosas religiosas, entonces estaba hablando el idioma que los atenienses conocían. Pero sabes, cuando comenzamos una conversación con alguien, no siempre tiene que comenzar con algo religioso. Tengo que encontrar dónde está su interés, qué les va a llamar la atención. No voy a entrar primeramente, tú sabes que cuando tú te mueres te vas al infierno. Muy rápido, ¿verdad? Entonces lo que busco, observo para ver si son religiosos. Son espirituales, pero más en qué está viendo o viviendo su vida. ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Sus niños? ¿Sus familias? ¿Su trabajo? Podemos usar estas cosas para llevarlos a Dios. Por ejemplo, si está ahí en la lavandería y mira que hay una persona con sus niños ahí, puede comenzar una conversación hablando de criando los niños. Es que tú no sabes, conoces a mis niños, son mero tremendos. Y yo hago lo que puedo, pero me temo cuando se ponen como teenagers, porque me muero. Pero sabe que yo doy gracias a Dios porque Dios me ha ayudado mucho de criar a mis hijos con paz, con tranquilidad, respeto a los demás. Y es por mi fe en Dios que he logrado estas cosas. ¿Cómo lo haces tú? Allí usamos cosas naturales de la vida diaria. Cuando vemos a alguien que tiene una enfermedad, podemos hacer un punto de conexión. Yo también, uno dice que yo estuve enfermo y yo no tenía mucha esperanza, me desesperaba tanto, pero sabes que mi fe en Dios me mantuvo ahí viviendo día a día, me daba esperanza y me daba paz. Podemos decir, yo no sé cómo yo hubiera pasado por esa situación si no fue por la ayuda de Dios en mi vida, su amor y su consolación. Esto es compartiendo nuestro testimonio del poder de Dios en nuestra vida diaria. Y cuando lo transmitimos a las personas a sus vidas diarias, vamos a llamarles la atención, vamos a entrar en sus mundos. Entonces ahí podemos escuchar su respuesta o tal vez oír silencio. Pero cuando Pablo enfoca en ese altar al Dios no conocido, él encontró algo muy importante acerca de ellos. Y esto es el segundo punto. Él observó y observamos para reconocer cuál es su necesidad. ¿Dónde está la necesidad en sus vidas? El altar a un Dios conocido revelaba algo muy importante acerca de los griegos. Que entre todos los dioses que tenían,
un bosque de dioses, miles de dioses. Sus dioses no eran suficientes. Todavía tenía que levantar un altar a un Dios solo en caso de que tal vez se olvidara uno. Nuestros dioses son buenos, pero necesitamos tener un altar a un Dios que no conocemos, porque puede ser que estamos olvidando el Dios más importante, y si no lo adoramos, si no le rendimos culto, entonces Él va a caer con furia y nos quedamos mal. Por precaución, ellos levantan un altar a un Dios que no conocen. Y demuestra que dentro de sus creencias había un gran espacio. Hacía falta algo. Sus dioses no llegaban a contestar las respuestas más importantes de la vida, como cómo llegamos a ser, cómo llegó a ser todo el universo, cuál es el significado de la vida, qué sucede cuando morimos. Sus dioses no lograron contestar por completo estas cosas. Y sabemos que el ser humano es muy religioso. Cuando veamos las culturas alrededor del mundo, la gente siempre está adorando algo. En Eclesiastés leemos que Dios ha puesto la eternidad dentro del corazón del hombre. Eso quiere decir que Dios nos creó para tener una relación eterna con Él. Entonces, lo que sucede es que nunca vamos a encontrar satisfacción en esta vida usando cosas que son materiales de este mundo o temporales. Las cosas de este mundo nunca llenarán el espacio que tenemos en nuestro corazón. Hay un dicho famoso del San Agustín que dice: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Sin Dios nunca encontraremos paz y la satisfacción en la vida. La mujer samaritana pensó que su necesidad era agua. De ir al pozo y sacar agua, iba a llenar su necesidad, pero Jesús vino y dice: no, hay una necesidad, hay una sed espiritual, y ese agua de ese pozo no alcanza. Ese agua no satisface tu sed que está en tu alma. Solo el agua de la vida, la agua eterna, puede satisfacer. El altar al Dios no conocido también dice a nosotros, los cristianos, que hasta una persona está adorando al Dios verdadero, nunca encontrarán paz. Hasta que uno está adorando al Dios verdadero, nunca van a encontrar la paz. No importa qué tan satisfechos aparecen. Cuando compartimos con la gente, a muchos les gusta hablar: tengo nueva casa, tengo nuevo carro, y parecen satisfechos, parecen felices. Pero lo que aprendemos es que las apariencias son engañosas. Porque la realidad es que hasta que una persona tiene una relación con Jesús, nunca conocerán paz y satisfacción. La búsqueda en la vida solo termina cuando encontramos a Jesús. Hermanos, yo les quiero decir que desde yo encontré a Jesús, yo nunca he sido tentado edificar un altar a un Dios no conocido. Y esto es porque Dios ha satisfecho a mis preguntas. Él ha contestado mis preguntas. Y sus respuestas llenan todas mis necesidades. Entonces yo no encuentro que yo tengo a Dios para que cuando me muero me voy al cielo, pero necesito otro Diosito para la buena suerte. ¿Ahí? Yo no digo que yo tengo un Dios ahí de santidad para perdonar a mis pecados, pero necesito otro Diosito para guiarme en la vida de amor. Yo no necesito otro altar. Dios Todopoderoso satisface todas mis necesidades. No requiere otro altar para darme más respuestas, porque Dios las ha contestado. Mi único deseo ahora es ser hallado en Él.
No necesito otro Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan otro Dios? ¿O están satisfechos con el Señor? Amén. Amén, sí. Y nosotros reconocemos eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros da testimonio con nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Pero solo los que creen en Jesús y tienen su Espíritu en sus vidas tienen ese testimonio. No, hermanos, esto no es arrogancia. Es que yo no necesito otro. No, esto es confianza y confidencia en que mi Dios es todo lo que necesito. La otra cosa es que cuando nosotros observamos a las personas, tenemos que entender que muchas veces ellos ponen una necesidad física como la cosa más importante. Muchas veces oímos si el Señor o si tu Dios solo me da más dinero, o si solo tengo más carros o más cosas, entonces yo estaré feliz. Si yo solo fui sanado de una enfermedad, entonces yo estaría feliz. Y buscan que su necesidad es algo físico. Pero lo que tenemos que observar es que estas necesidades físicas pequeñas siempre guían a una necesidad más profunda. Una necesidad de conocer al Dios verdadero. Una necesidad de conectar con su Creador. Entonces no podemos solo dejarnos pensar que la necesidad que ellos, porque uno sabe, mira, cuando nosotros primeramente venimos a Dios, muchos venían solo pensando, voy a la iglesia porque quiero cuidar mejor a mis hijos y yo quiero que ellos conozcan de Dios. Pero al llegar aquí, Dios comienza a revelar, no, tu vida está quebrantada, tu vida está ahí un gran revolú, como dicen los puertorriqueños. Y entonces lo que tú necesitas no es 12 pasos para mejor vida. Tú necesitas ser salvado de tus pecados. Tú necesitas ser cambiado y transformado a alguien más. Cuando nosotros encontramos esa verdad y observamos a las personas, entonces podemos ir al siguiente, anunciarlos al Dios verdadero. Anunciarlos al Dios verdadero. Cuando Pablo, después de observar, mirar, entonces él usa el altar al Dios no conocido y dice aquí en Hechos 17, 23 a 24, a aquel pues, ese Dios que ustedes no conocen, pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Pablo no puede iniciar con Jesucristo porque ellos no conocen nada de la palabra, no conocen las escrituras, no conocen nada de Dios, el verdadero Dios. Y es aquí donde muchos misioneros tienen que comenzar también. Cuando van a los tribus muy aislados y nunca han oído nada, solo tienen su religión primitiva que han tenido por mucho tiempo. Cuando un misionero va, tienen que comenzar primeramente con Dios como creador. Dios es el creador. Esto es el primer punto que tenemos que hacer con gente que no conocen la Biblia. No comenzamos con Jesús, comenzamos con Dios es el creador. Esto es muy importante porque, como dice Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Lo que pasa es que no conocen las escrituras, solo llevamos a algunos predicadores, las estrellas, el universo, la creación. Y aquí dice que la creación declara, emite palabra diciendo, fuimos creados por Dios. Tal vez no conocen la Biblia, pero pueden ver la creación, las estrellas, la luna, el sol, los planetas, los seres humanos, y pueden decir, no estamos aquí por casualidad. Detrás de toda esa gran creación hay un creador,
trabajando. Y esto es muy lógico para nosotros. Cuando vemos el mundo a nuestro alrededor, reconocemos que hay casas en que vivimos, hay carros que manejamos y calles sobre lo cual manejamos. Y todas esas cosas tienen un diseñador. Tiene alguien quien los hizo. Hay arquitectos, ingenieros, trabajadores. Y todos reconocemos, no tienen que haber graduado de la universidad, de que si amontonamos un montón de material, vigas, madera, hierro, cables, algunas puertas y ventanas, y lo dejamos todo en un gran montón, si nosotros no vamos y regresamos el día siguiente, ¿va a aparecer una casa ahí? No. Pero es que no había suficiente tiempo. Tenemos que esperar. Esperamos unos meses o unos años. Y cuando regresamos, ¿se va a edificar una casa solita? No. Requiere arquitectos para dibujar los planos. Tiene que haber ingenieros para asegurar que todo funciona bien. Y después vienen trabajadores para realizar la obra. Tienen que poner los postes, tienen que fundar los cimientos, tienen que levantar las paredes, poner las puertas, dejarlo bien acabado, con un acabado fino. Y cuando terminamos, no caminamos a la casa y lo miramos de, ¡ay, casa qué bonita! ¿Cómo es que hiciste ventanas tan bonitas? ¿Cómo me encantan tus puertas? ¿Cómo hiciste tu puerta? No hablamos a la casa, veamos a los trabajadores. ¡Qué buen trabajo realizaron! La casa no se hizo solito. Es igual si aquí hay un plato de pupusas, porque siempre me encantan las pupusas. Y si uno me da un plato de pupusas revueltas con frijol y queso adentro y estoy comiéndolas, yo no tomo el plato y digo, oh, te adoro, pupusa. ¿Cómo es que pusiste todos esos ingredientes ahí dentro de ti mismo para hacer una comida tan rica y sabrosa? No, yo miro a la cocinera y yo digo mis complementos al chef. Porque es ilógico pensar que la pupusa se hizo solito. Alguien lo tuvo que trabajar, poner los ingredientes, hacer las cosas y cocinarlo. Lo que esto demuestra es lo mismo de Dios cuando vemos la creación, cuando vemos a las estrellas y el sol y los planetas y todo lo que hay aquí en la tierra, realizamos, no se hizo por accidente. No fue un accidente por millones de años que finalmente se juntó las cosas. No, detrás de toda la creación vemos un diseñador, vemos un Dios. Y esto es realmente algo difícil para los griegos, porque Pablo dice como Dios es el creador, entonces Él es más grande que su creación. Y Él no cabe dentro de un ídolo así, de hecho de oro y plata. Él no se cabe dentro de una estatua en la imagen de un hombre. Incluso Él no está en forma de hombre, estamos creados en su imagen, no viceversa. Incluso cuando tú miras el gran universo y la expansión, Él es más grande que todo eso, porque todas las cosas creadas no pueden contener el Creador. Now, ¿cómo imaginas si tu vida es hacer ídolos y venderlos y son dioses? Alguien viene y dice, mira, tu Dios es demasiado chiquito si cabe dentro de un ídolo así. ¡Auch! Pablo, estás pateando los pies. Cuidado. Pero la cosa es que ellos lo escuchan y incluso tenemos que darle crédito porque no pararon a Pablo. Él acaba de quebrantar todo su sistema de creencias de los dioses, pero ellos siguen escuchando. Entonces, después de ser creador, Él dice, mira, no solo es creador, Dios también sustenta a nosotros y no nosotros a Él. Dios sustenta a nosotros y no nosotros a Él. En Hechos 17, versos 24 y 25 dice, Él no habita en templos hechos de manos,
ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no solo nos creó, pero también es el dador de la vida. Él dio vida a su creación y Él sostenga la vida de su creación. Aquí miran una proteína que se forma en la creación de los seres humanos, parte del ADN. Y no siempre se ve así, pero un predicador lo puso, y muy interesante que aún la forma de nuestro ADN, de las proteínas, proclama el mensaje de salvación. Nuestra proteína es en forma de cruz. Antes, los científicos, hace 50 años atrás, creían que nuestros átomos, dentro de nuestros cuerpos y todas las cosas, se mantenían juntos por un pegamento atómico. Ahora entienden que no hay. Y realmente no sabemos cuál es la cosa que mantiene los átomos juntos. Porque realmente deben estar explotando por todos lados. La cosa que se mantiene, que se sostiene unidos, es realmente un milagro de la vida. Cuando nosotros hablamos de la gravedad se puede medir, se puede usar fórmulas matemáticas para ver qué tan fuerte o algo, pero no lo vemos y realmente no sabemos lo que es. Aún hoy en día, con todos los científicos, entienden que es una propiedad del espacio y tiempo, pero ¿qué es el espacio? Ellos ni conocen. Entonces lo que vemos es que hay mucho aquí que no entendemos, y lo que contiene todas las cosas es Dios. En Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Me encanta lo que dice en inglés. Dice, and by Him all things hold together. Por Él todas las cosas se sostienen unidos. Y realmente eso es lo que Dios, solo respiramos y solo vivimos porque Dios nos sostiene. Es que es muy diferente para un griego. Los griegos tenían que mantener a sus dioses. Imagina un Dios mantenido. Tú lo tienes que llevar su comida, tienes que llevar y rendir culto y adoración, porque los dioses griegos, si no recibieron fe y creencia de parte de sus adherentes, pierden su poder. Entonces hay que levantar muchas oraciones, muchos sacrificios para que entonces se llenen con poder y hacen lo que queremos. Básicamente manipulando al Dios con su rindo o su culto religioso. Pero con Dios no es así. Dios no tiene que hacer nada. Podemos orar por 1000 años, pero Él no lo tiene que hacer. Nosotros no mantenemos a Dios. Si dejamos de creer en Él, si todo el mundo dejaba de creer en Él, Él seguirá siendo el Dios Todopoderoso, el Creador. Y nosotros nada más que ignorantes. Otra cosa que vemos, que no solo es un Dios que sostiene las cosas, pero también Pablo llega al grano, como dice en El Salvador. Que Dios es un juez paciente y justo, pero es un juez. Por eso, aunque antes Dios pasó por alta los tiempos de ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. Finalmente, Pablo, después de hablar del Dios creador, de hablar del Dios que sostiene todo el universo, también viene y les avisa, mira, tienes que buscar a este Dios. Él ha hecho todo para que lo busquen, porque Él ha establecido, ha puesto un día
en cuanto Él va a juzgar a su creación. Él nos ha dado la vida y cuando morimos tenemos que rendir cuentas. ¿Qué hemos hecho con esta vida que Él nos ha dado? ¿Hemos buscado a Él? ¿Hemos seguido en sus pasos? ¿Hemos intentado de vivir vidas agradecidas a nuestro Creador? ¿O hemos sembrado al viento? Hemos hecho lo que nosotros queremos hacer, siendo egoístas y haciendo nuestra propia voluntad. Pablo está avisando a los griegos, mira, antes Dios mostraba mucho más paciencia. Ya dejaba pasar por alto la ignorancia de la gente, pero ahora yo no sabía, no funciona. Ya saben, yo les he predicado, dice Pablo, ahora conocen el Dios verdadero. ¿Qué van a hacer? Ahora la pelota está en tus manos, está en tu corte. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Ellos habían escuchado el mensaje, fue anunciado el Dios verdadero y ahora viene su responsabilidad. ¿Cómo responderás a este Dios? Él dice que somos linaje de Él y tenemos esa responsabilidad de buscarle. Pero lo bonito es que Dios quiere ser hallado por su creación. Dios no está jugando escondite. Dios no está escondiendo de su creación. Es que para los griegos, para acercarse a Dios, hay que hacer un montón de rituales. Para los judíos, tenía que lavarse, traer ofrendas para poder entrar en el templo. Pero Pablo dice que mira, Dios ha quitado todo obstáculo. Él quiere que ustedes se vengan, se acerquen a Él, porque Él quiere ser hallado. Él quiere que los conocen, que tengan relación juntamente con Él. Él no está lejos, no requiere rituales, no requiere ofrendas. Solo tienes que venir y poner su fe en Él. No es imposible encontrar y conocer a Dios. Como dice Jeremías en el capítulo 29, dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Hermanos, cuando estamos compartiendo con otras personas, siempre debemos recordar que Dios los quiere más a ellos que nosotros los queremos. Él ama más a ellos que nosotros los amamos. Dios tiene una pasión 1000 veces más fuerte para tener una relación con ellos que nosotros sentimos para darles ese mensaje de salvación. Entonces, si nosotros solo podemos levantarnos y anunciar al verdadero Dios, traerles el mensaje, ten por seguro que Dios va a hacer el gran parte de la obra. Su Espíritu Santo va a traer convicción a sus vidas. Ellos van a oír, pero Dios va a hacer la obra. Y podemos confiar en eso. Dios los quiere. Pablo en su prédica llega a un obstáculo que siempre viene cuando está con los judíos y es Jesús. Y lo que vemos es que al final de su prédica a los griegos, Jesús no solo es piedra de tropiezo para los judíos, pero es locura para los gentiles. Pablo dice en 1 Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. La idea de resurrección para los griegos era ridículo. Ellos creían que cuando el espíritu salía del cuerpo en la muerte de una persona, que entraba en un mundo perfecto. En el mundo divino el espíritu estaba pura y divina y sin mancha. Y fue el cuerpo humano, el cuerpo mortal, donde habitaba la maldad, donde habitaba todo lo malo. Entonces, cuando alguien moría y fue al mundo espiritual, fueron librados. Entonces, la idea de librar a ese mundo tan feo y lleno de maldad y después volver a su cuerpo era ridículo.
¿Por qué quería hacer algo así? Sería como trabajar todo el día pintando y llena los pantalones de pintura y la camisa de pintura y está mojado y está sucio y chuco, como dicen, ¿verdad? Uno está chuco, chudoso. Y entonces, ¿qué pasa? Se va a la casa, quita la ropa, se baña y después cuando salgan ponen de nuevo la misma ropa sucia que tenía. Uno dice, qué asco. Qué horrible, yo nunca haría así. Así fue la mentalidad de los griegos de hablar de la resurrección de un ser humano. Era una locura. Entonces ellos también tropezaron sobre Jesús. Igual como predicamos con los romanos, ahí con los judíos. No podrían aceptar a Jesús. Es interesante porque en muchas iglesias les gusta predicar acerca de Dios. Ahí es nítido, ¿verdad? Bonito, predicamos de Dios, pero muchos no les gusta predicar sobre Jesús. Muchos pueden aceptar la idea de Dios. Ay, Dios, sí, creador, todo eso. Pero cuando llegamos a Jesús, el único camino al Dios, el único camino al cielo, se ofenden. No me dice que solo hay una manera. Yo quiero hacer mi manera. Yo quiero llegar al cielo en mis términos. Pero cuando uno dice, no, en Jesús tienes que pasar por la cruz, tienes que pasar por Él. No hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo. Y la gente se ofenden. Incluso los musulmanes pueden decir, creemos en el mismo Dios de los cristianos. Los judíos, creemos en el mismo Dios de los cristianos. Incluso últimamente muchos profesores en universidades cristianas han dicho eso. El Dios de Islam, de judaísmo y cristianismo es el mismo Dios. Ellos lo llaman Alá, pero es el mismo Dios. Pero paren ahí y no dicen y Jesús es el Mesías. Porque al decir que Jesús es el Mesías, los musulmanes lo rechazan. Dios no tiene hijos. Solo Mohammed es su profeta. Los judíos, es una locura. El Mesías crucificado en una cruz, rechazo. Pueden aceptar a Dios, pero no pueden aceptar a Jesús. No hay muchos caminos a Dios. Solo hay uno. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús siempre va a ser el gran obstáculo, aun cuando compartimos. Hay gente que les encanta hablar de Dios. Ay, oh, Dios. Pero una vez que comienza a hablar de Jesús, se ponen nerviosos. No quieren hablar acerca de Jesús. Porque Jesús requiere sacrificio, requiere humillarse, requiere obediencia para poder caminar en su camino. Y hermanos, esto realmente es la tarea más importante para nosotros como cristianos. Es llevar a otras personas al reino de Dios. Nosotros sabemos que cuando nos morimos, no llevamos nada con nosotros. No llevamos nada con nosotros al cielo. Nuestra ropa, no importa cuántos sacos o vestida que tiene, se queda en el closet. Los zapatos no van al cielo, no importa qué tan bonitos son, se van al Salvation Army. ¿Verdad? Todas las cosas, su cuenta bancaria se queda aquí para los niños y los nietos a luchar y contender por el dinero, lo poco que hay. Nada va con nosotros al cielo menos una cosa, las almas de las personas que hemos ganado por Jesús. La única cosa que podemos llevar con nosotros. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro que debemos siempre estar listos para responder a todo el que les pide razón por la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Eso implica, hermanos, que tenemos que estar preparados. ¿Estamos preparados de dar una respuesta por nuestra fe? ¿Estamos listos de ir y compartir
con mansedumbre y reverencia. Yo en mi vida diaria, yo siempre voy y me encanta leer de lo que creen los ateos, de las filosofías que están surgiendo en el mundo, porque yo quiero entender cuál es la necesidad que ellos están buscando, para entonces cuando me da la oportunidad, yo los puedo hablar la verdad en un idioma que ellos entienden, usando sus propias filosofías, sus propios términos para llegar a donde ellos están. Tenemos que observar la vida de los que no conocen a Dios para poder hacer puentes con ellos, llegar a donde ellos están y introducirles al Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Siempre quiero hacer ese gran punto también, que siempre debemos hacer esto con reverencia, con mansedumbre, con humildad. Nunca debemos forzar el evangelio sobre nadie. Yo recuerdo que cuando estuve estudiando en el seminario, tuvimos un tiempo libre en la Navidad, y salí de Arizona en avión para mi casa, y tuve que quedarme en Portland por unas horas, a una ciudad grande, y después subieron a un avión chiquito para llegar a mi pueblo. Y ahí en el aeropuerto de Portland, estaba sentado yo y vi un amigo de mi ciudad. Yo no lo conocí muy bien, pero habíamos ido a la misma iglesia y una escuela, y entonces ahí estamos sentados. Y él no me pregunta nada. Solo me mira, me acerca, saca su Biblia, algún tratado y come. ¿Tú sabes que Jesús murió por tus pecados? Y yo le quería decir, es que estoy estudiando para ser un pastor, pero no me dejaba ni hablar. Él ya entró en su venta que tenía, como esos que venden los vacuums, ¿verdad? Él comenzó y no iba a parar, y cada vez que yo lo miraba a otro lado, como me agarró otra vez, escúcheme. Y al final, después de unos 15, 20 minutos, pone su mano en mi espalda y dice, ora conmigo. Y yo dije, pero hermano, ya yo soy cristiano. No importa, lo vamos a orar otra vez. Y yo dije, mira, para él, yo no tenía ninguna importancia. La única cosa importante para él era hablar y decir su cosa, hacer su deber espiritual de evangelismo. Él no se miraba una persona, se miraba una meta a alcanzar. Nunca debemos tratar a la gente así cuando compartimos el evangelio. Nunca debemos tratar a personas como metas o como obstáculos que tenemos que vencer en argumento y vencer. No, siempre debe ser una conversación. Por eso observamos para conocerlos, preguntamos para entender cuáles son sus necesidades, y aun cuando comenzamos a compartir, nos metimos en el mundo de ellos. Como Pablo dice, yo me he hecho todas cosas a todos hombres para lograr alcanzar a algunos. Y en la realidad, muchas de las personas con quien compartimos nuestra fe van a rechazar el mensaje, no lo van a oír, pero debemos estar siempre sembrando la semilla. Y el Señor de las millas, Él va a seguir obrando, trayendo obreros a ese campo de la vida de una persona hasta que un día viene una cosecha. ¿Cuántos de ustedes quieren ser participantes en esa obra del Señor? Amén. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar.